Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a centrarnos en una figura quizá menos conocida, pero creo fascinante, Ecretes, o Echecrates de Fliunte, un filósofo vinculado al pitagorismo que vivió entre los siglos V y IV a.C. Para este análisis, contamos con extractos de estudios bastante detallados sobre su vida, el contexto filosófico de la época, también algunas listas de referencias académicas que son clave y entradas enciclopédicas. La idea es ir un poco más allá de su aparición más famosa, ¿no? Y tratar de entender quién fue realmente este pensador. Porque a menudo, si se le conoce, es solo por ser, digamos, el interlocutor inicial en el Fedón de Platón, uno de sus diálogos más impactantes, ¿verdad?, sobre las últimas horas de Sócrates. Pero, ¿quién era este Ecretes en realidad? ¿Qué lugar ocupaba dentro de esa tradición pitagórica tan compleja? Vamos a intentar entender esto un poco mejor. Exacto. Y es que es un ejercicio muy interesante de reconstrucción histórica, ¿no? Nos enfrentamos a un filósofo del que no conservamos pues ninguna obra directa, y eso nos obliga a afinar mucho la mirada, a prestar atención al contexto cultural, a las menciones indirectas que otros hicieron de él y a su papel, que quizá fue sutil, pero desde luego significativo en la historia de las ideas filosóficas. Pues empecemos por ahí, por situarlo, lo básico, su nombre. En griego es Echecrates, que a veces transcribimos como Echecrates. Y es Platón precisamente quien lo identifica claramente como Echecrates de Fliunte. Fliunte, que era una ciudad en el Peloponeso, con una identidad doria bastante marcada. Y las fuentes, coinciden en situar la actividad de Echecrates hacia finales del siglo V y principios del IV a.C., una época de mucha efervescencia intelectual, claro. Fliunte estaba, al sur de Sición y al suroeste de Corinto. La datación es crucial, sí. Lo sitúa como parte de lo que podríamos llamar la última generación visible de pitagóricos activos, sobre todo después de las persecuciones y la dispersión que habían sufrido las comunidades pitagóricas en el sur de Italia. Tiempo atrás, él representa, esa corriente pitagórica que parecía haber encontrado refugio o continuidad en la Grecia continental, en lugares como Tebas, la propia Fliunte y también Tarento, que seguía siendo un centro pitagórico importante. Y las fuentes lo identifican claramente como pitagórico, ¿no? Un pitagorello y uno de los seguidores de las enseñanzas asociadas a Pitágoras. Fuentes posteriores, como esas listas de discípulos que recopiló Aristóxeno y que nos llegan a través de Diógenes Laercio, lo señalan como discípulo de Filolao y de un tal Eurito. Sí. Incluso alguna fuente sugiere que pudo ser discípulo de Arquitas de Tarento y, amigo de Platón y Aristóxeno. Eso ya parece más especulativo, quizás. Ahí está la conexión clave, sí. Filolao y Eurito son figuras centrales en la transmisión de lo que llamamos pitagorismo tardío. Ese vínculo lo sitúa directamente en una línea de sucesión intelectual importante dentro de la escuela. Ahora bien, como suele ocurrir con fuentes antiguas, hay, pequeñas inconsistencias. Cicerón, por ejemplo, que escribía siglos después, lo ubica erróneamente en Lócrida, en Italia, en lugar de Fliunte, en Grecia. Ah, mira. Un detalle que nos recuerda la necesidad de contrastar fuentes siempre. Claro. Y llegamos a su aparición más conocida, ¿no?, por decirlo de alguna manera, el marco narrativo del Fedón de Platón. El diálogo arranca con Ecráteres, en Fliunte, que se encuentra con Fedón y le pide con mucho interés que le cuente cómo fueron las últimas horas de Sócrates en la prisión. Así es, esa es sin duda la principal huella textual que conservamos de él. No tenemos biografías detalladas ni fragmentos de obras que pudiera haber escrito. Nuestro conocimiento sobre Ecráteres se basa fundamentalmente en esa aparición en Platón y en estas menciones, en listas de filósofos pitagóricos. Bien, pero entonces, si no dejó escritos propios, ¿cómo podemos siquiera intentar hablar de su pensamiento? Aquí es donde la cosa se pone, como decías, interesante y, metodológicamente compleja. Pues sí, es un desafío fascinante, la verdad. No podemos atribuirle doctrinas filosóficas específicas con la misma certeza con la que lo haríamos, con Platón o Aristóteles. Lo que hacemos es más bien una reconstrucción inferencial. Nos basamos en varios pilares: su pertenencia, que está bien atestiguada a la escuela pitagórica, su linaje discipular, que lo conecta a figuras como Filolao,
y su rol particular como interlocutor interesado en el Fedón. A partir de ahí, pues, podemos inferir ciertos rasgos o preocupaciones filosóficas que serían, digamos, esperables en alguien de su entorno cultural y filosófico. Entendido. O sea, no le atribuimos ideas originales sin pruebas directas, pero sí podemos pensar en el tipo de ideas que probablemente circulaban en su ambiente y que él compartiría. ¿Cuáles serían esos rasgos pitagóricos esperables? Pues, en primer lugar, y muy pertinentemente para su rol en el Fedón, un marcado interés por la inmortalidad del alma y los caminos para su purificación. El diálogo platónico trata precisamente sobre eso, ¿no? La muerte de Sócrates y los argumentos a favor de la inmortalidad. Que Platón elija a un pitagórico como Equécrates para ser el receptor inicial de esta narración, pues no parece casualidad. No, claro. La tradición pitagórica, desde sus inicios, enfatizaba la metempsicosis, la transmigración del alma, y proponía reglas de vida muy estrictas, dietéticas, éticas, rituales, destinadas a preservar la pureza del alma y, digamos, facilitar su destino post-mortem. Es muy plausible que Equécrates compartiera este profundo interés por el destino del alma. Tiene todo el sentido que Platón lo eligiera a él para escuchar, entre comillas, un diálogo sobre ese tema tan pitagórico, en cierto modo. Y también se suele asociar a los pitagóricos con las matemáticas y la armonía, ¿verdad? Indudablemente. La escuela pitagórica es famosa por su visión del cosmos, el universo entendido como un todo ordenado, a través de relaciones numéricas y armónicas. La generación de Filolao, su supuesto maestro, fue particularmente influyente en el desarrollo de una cosmología donde el número y la proporción no eran meras herramientas de medida, sino principios constitutivos de la realidad misma. Vaya. Aunque no tengamos textos de Equécrates que lo confirmen directamente, su pertenencia a esa tradición sugiere fuertemente una orientación hacia esa visión matemática y armónica del mundo. La armonía universal no sería solo un concepto cosmológico, sino también un ideal ético y estético fundamental, ¿sabes? Entiendo. Y mencionabas antes las reglas de vida. Ese componente práctico también sería esperable en él, imagino. Ciertamente. El pitagorismo no era solo una doctrina teórica sobre el alma y el cosmos, era también, y quizá fundamentalmente, un modo de vida, un bios. Combinaban la especulación metafísica con prácticas muy concretas, regímenes alimenticios, normas de conducta comunitaria, posiblemente rituales específicos. Ecráteres como pitagórico de Fluinte, que se muestra tan interesado en la muerte ejemplar de Sócrates, una muerte filosófica por excelencia, pues parece encarnar esa sensibilidad que une la preocupación por el destino del alma, la metafísica, con la búsqueda de una vida virtuosa y armónica aquí y ahora, o sea, la praxis ética. Volviendo un momento al Fedón, más allá de ser el oyente inicial, ¿qué nos dice su interacción o simplemente la presencia de pitagóricos como él, Simias y Cebes sobre la relación entre Platón y el pitagorismo en ese momento histórico? Bueno, en el diálogo mismo, Ecrátetes no expone doctrinas complejas, la verdad. Su función es más bien la de ser un receptor atento, interesado, ¿no? El que establece el marco para la narración de Fedón. Sin embargo, su mera presencia, junto a la de Simias y Cebes, que son otros personajes del diálogo conectados con el círculo pitagórico de Filolao en Tebas, sí sugiere un terreno común, una afinidad temática entre ciertos círculos pitagóricos y la filosofía que Platón está desarrollando en ese momento. Ajá. Temas como la inmortalidad del alma, la purificación e incluso elementos que conectan con la teoría de las ideas platónicas, ese concepto de las formas perfectas y eternas más allá del mundo sensible y la doctrina de la anamnesis o reminiscencia, la idea de que conocer es, en cierto modo, recordar lo que el alma ya sabía antes de nacer. Muchos estudiosos ven el Fedón precisamente como un punto de encuentro, un diálogo muy fructífero, donde las preguntas socráticas sobre la virtud y la muerte se entrelazan con principios y preocupaciones de raíz claramente pitagórica. Queda bastante claro entonces que la ausencia de obra directa es un hecho. Ni fragmentos conservados ni testimonios antiguos que hablen de textos escritos por él. Su legado, si lo tiene, debe ser de otra naturaleza, ¿no? Así es. Su legado es fundamentalmente indirecto, pero eso no le resta importancia, aunque sea de un tipo distinto al de un autor canónico. Por un lado, su legado pasa inevitablemente a través de Platón. Su inclusión en el arranque del Fedón le confiere una posición simbólica muy potente en la historia intelectual. Funciona como un personaje puente, como decías antes,
antes, que conecta visiblemente el pitagorismo con las grandes cuestiones socrático-platónicas sobre la vida buena, el destino del alma, la naturaleza del conocimiento. Claro. Esta presencia ha condicionado sin duda la forma en que el Fedón ha sido leído e interpretado a lo largo de los siglos, siempre con esa resonancia pitagórica de fondo. Es interesante esa idea del legado a través de la recepción de otra obra, ¿sí? Y por otro lado, me imagino que su legado también se construye a través de las historias de la propia escuela pitagórica, ¿no es así? Efectivamente, las listas de filósofos que mencionamos antes, como las recopiladas por Aristóxeno y citadas por Diógenes Laercio, al nombrar a Equecrates entre los últimos pitagóricos relevantes de Fliunte, lo inscriben formalmente en la genealogía de la escuela. Aquí su legado es más bien de tipo, institucional o histórico. Ser reconocido por la tradición posterior como un miembro destacado de esa línea de transmisión del saber pitagórico en la Grecia continental. El hecho de que una figura tan importante como Cicerón lo mencione siglos después, aunque cometa ese error geográfico que dijimos, confirma que Equecrates era una figura reconocida en la antigüedad, claramente asociada al pitagorismo. Si tuviéramos que trazar una línea clara entre lo que podemos afirmar con bastante seguridad sobre Equecrates y lo que permanece más en el terreno de la especulación o la inferencia, ¿cómo quedaría el balance? Pues podríamos decir que lo sólidamente establecido es: 1. Su aparición como interlocutor inicial en el Fedón de Platón, el que pide el relato. Eso está ahí, en el texto. Y 2. Su identificación en fuentes antiguas posteriores como un filósofo pitagórico de Fliunte, conectado a figuras clave como Filolau y Eurito. Estos dos puntos están bien documentados en las fuentes primarias y secundarias relevantes y, son aceptados de forma generalizada por la crítica académica moderna. Lo que ya entra en el terreno de lo conjetural o inferencial, si queremos ser más precisos, es la atribución de doctrinas filosóficas específicas y originales. Ahí es donde hay que ser cautos. Solo podemos inferir, con mayor o menor grado de probabilidad, que compartía los rasgos generales propios de la tradición pitagórica tardía a la que perteneció, pero no hay evidencia directa de textos suyos ni de un pensamiento particular que podamos aislar y decir: esto es de Equecrates, con total certeza. Entendido. ¿Y cómo se le valora hoy en los estudios sobre filosofía antigua? ¿Se le considera una figura marginal o tiene un interés particular para los especialistas? Hoy día se le trata principalmente como una figura clave para entender el contexto del Fedón. Su presencia se interpreta como una señal importante que subraya ese entrelazamiento, esa conversación implícita entre las preocupaciones pitagóricas, la inmortalidad, la purificación, el papel de las matemáticas, la armonía, y la exploración platónica de las formas, el conocimiento y la ética. Además, su figura se utiliza para analizar la compleja historia de la transmisión del pitagorismo tardío en la Grecia continental y los contactos que existían entre diferentes escuelas filosóficas. Por ejemplo, esa conexión que parece ir de Filolao a los círculos pitagóricos activos en Tarento y Fliunte. Ajá. Los estudios actuales tienden a enfatizar la cautela metodológica, por la falta de textos directos, claro, y recurren a herramientas como la prosopografía, el estudio de biografías colectivas para entender redes y contextos, y el análisis minucioso del contexto literario de las fuentes. Se le ve, en resumen, como una figura quizá menor en términos de producción doctrinal propia, pero decisiva para entender la continuidad y transformación de ciertos temas pitagóricos y su interacción con el platonismo naciente. Entiendo. Es como una pieza importante del puzzle histórico, aunque no sea una pieza central con un nombre muy destacado por sí misma. Pero al interpretar a una figura así, con tan poca base textual directa, ¿cuáles son los principales riesgos o trampas en las que se puede caer? El riesgo principal es sin duda el de la sobredeterminación. Es decir, proyectar sobre Equecrates ideas demasiado específicas o elaboradas, ya sean doctrinas platónicas maduras o tesis pitagóricas muy concretas, sin tener una base textual sólida que lo respalde directamente. La crítica filológica contemporánea insiste mucho en la necesidad de ser cuidadosos y distinguir en la medida de lo posible entre lo que Platón pone en boca de sus personajes dentro de la estructura dramática de sus diálogos y lo que históricamente pudo haber sido el pensamiento real de esas personas.
Claro, la diferencia entre el personaje literario y la persona histórica. Dicho esto, también se le valora positivamente, como un ejemplo de la importancia que tuvieron la tradición oral y la transmisión de ideas a través del diálogo personal en el mundo antiguo. Y, por supuesto, cómo los propios diálogos platónicos funcionan como crisoles que incorporan, dialogan y, en cierto modo, legitiman otras tradiciones filosóficas dentro de su propio marco narrativo y argumentativo. Entonces, recapitulando un poco todo esto, Ecrates de Fluente no emerge como un gran autor con una obra monumental que podamos estudiar línea por línea, sino más bien como un testigo crucial, casi como un personaje bisagra o personaje puente, como decíamos. Su figura nos ayuda a visualizar esa convergencia y ese diálogo que existía entre la tradición pitagórica tardía, ya en Grecia continental, y la filosofía socrático-platónica en un momento histórico y filosófico absolutamente clave. Exactamente, conocido sobre todo por ese rol en el umbral del Fedón y por esas listas antiguas que lo conectan con Filolao y Euristeto, Ecrates representa esa red de transmisión del pitagorismo que consiguió sobrevivir y mantenerse activa en centros como Flunte y Tebas, después de las convulsiones sufridas en la Magna Grecia. Su valor para la historia de las ideas reside más en su función contextual y testimonial que en una doctrina original atribuible. Nos muestra cómo las ideas y preocupaciones pitagóricas pudieron influir o al menos entrar en un diálogo productivo con la filosofía platónica que estaba tomando forma, especialmente en temas tan fundamentales como la naturaleza del alma, la estructura armónica del cosmos y la búsqueda de una vida ética. Y trayéndolo al presente, para alguien que escucha esto hoy, ¿por qué debería importarnos esta figura que a primera vista podría parecer secundaria o, de interés solo para especialistas en filosofía antigua? ¿Qué relevancia podemos encontrarle hoy? Pues yo creo que hay varias razones interesantes, la verdad. Primero, desde la perspectiva de la historia intelectual. La figura de Ecrates y el contexto pitagórico nos recuerdan algo importante: que las escuelas de pensamiento en la antigüedad no operaban en compartimentos estancos. La filosofía, las matemáticas, la música, la ética, las prácticas de vida cotidiana, todo estaba profundamente entrelazado, de maneras que hoy, con nuestra especialización moderna, a veces olvidamos. Esto puede ser una fuente de inspiración para enfoques interdisciplinarios actuales que buscan visiones más integradas del conocimiento y la experiencia humana. Sí, eso es cierto. Segundo, desde el punto de vista del método histórico, el caso de Ecrates es un excelente ejemplo práctico. Subraya la importancia de herramientas como la prosopografía, la necesidad de una lectura crítica y matizada de las fuentes secundarias y, sobre todo, la virtud de la cautela frente a reconstrucciones excesivamente especulativas cuando la evidencia es fragmentaria o indirecta. Son lecciones metodológicas valiosas para cualquier tipo de investigación histórica humanística que dependa de testimonios parciales, ¿no? Desde luego. Y tercero, en cuanto a la recepción filosófica y cultural. En un momento en que resurgen debates sobre la naturaleza de la conciencia, la identidad personal o qué significa llevar una vida buena o plena, recordar a figuras como Ecrates y la tradición pitagórica nos devuelve a modelos históricos que ofrecían respuestas integradas, combinaban teoría abstracta, ética práctica y a veces hasta ritual, modelos alternativos a una visión puramente racionalista o cientificista. Esto puede ser relevante para quienes estudian, por ejemplo, las prácticas de bienestar contemporáneas, las teorías sobre la identidad personal o la búsqueda de sentido en un mundo complejo. Además, ilustra perfectamente el valor de esos personajes puente, figuras que, sin ser necesariamente grandes innovadores, juegan un papel crucial asegurando la transmisión y la continuidad de ideas clave a través del tiempo y entre diferentes corrientes de pensamiento. Para cerrar, una reflexión que me surge de todo esto. Pensemos por un momento en cuántas ideas cruciales quedamos por sentadas en la historia del pensamiento, no solo filosófico, sino también científico o artístico o político, podrían depender, en su transmisión inicial o en su supervivencia, de figuras como Ecrates, personas que quizá funcionaron principalmente como oyentes atentos, como interlocutores interesados cuya presencia silenciosa, pero significativa en un momento clave, en una conversación crucial, fue lo que permitió que esa conversación no se perdiera, que continuara resonando a través de los siglos, aunque ellos mismos nunca llegaran a escribir una sola línea propia. Cabe preguntarse, ¿no? ¿Qué conversaciones importantes de nuestro propio tiempo dependen de esos Ecrates modernos, cuya función principal quizá no sea tanto la de crear o proclamar, sino la de escuchar con atención, comprender en profundidad y transmitir fielmente a la siguiente generación?